Nosotros empezamos a verlo como Superman. O más bien, Superman realmente no se llamaba Superman. Superman era el nombre que le pusimos aquí en la Tierra, pero su nombre real era Kal-El. Su nombre era un resultado de la casa de donde venía. Él provenía de Jor-El y Lara-El, sus padres. Los que dice el cómic que son parte de la casa de él. Él para nosotros significa nada más un pronombre, decir él o ella, pero él en hebreo representa uno de los nombres de Dios. Este nombre de Dios no nada más se trata de que suena bonito, sino que es uno de los más significativos de la Biblia. Justamente el hecho de decirle Kal-El, muy pocas personas saben que se trata del hebreo. Kal-El prácticamente habla de un Dios ligero o de incluso la voz de Dios, en donde este personaje funciona como la mano divina y viene a enseñarnos que no nada más se trata de lo que Dios puede intervenir, sino se trata de lo que un ser humano puede también hacer. Superman es uno de los personajes más contradictorios. Realmente representa a uno de los dioses, pero una piedrita lo lleva a sus rodillas. Y varias personas han tratado de explicar por qué es que la piedrita es tan importante. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales hasta llegamos a odiar al personaje. Pero tiene todo el sentido. Lo que hace vulnerable a Kal-El, a Superman, no es nada más una piedrita. Le decimos kriptonita porque viene de Krypton. Pero esta pequeña piedra es parte de su pasado. Es regresarle su hogar como si fuera un punto de vulnerabilidad que lo lleva a las rodillas. Él mismo puede ser súper y puede aguantar lo que sea, pero cuando se trata de su propia vulnerabilidad, sabe que no tiene de otra más que escuchar, más que estar. Las dos casas de superhéroes más conocidas y más importantes son Marvel Comics y DC, pero esto no siempre fue así. Había muchísimas historietas en la época y lo interesante es que la casa de DC se diferenció de la de Marvel porque representaba a estos superhéroes que eran prácticamente invencibles, hasta que Marvel decidió que no iba a tomar a dioses o a alienígenas, sino que sus historias se iban a tratar de personas que tenían una historia de origen y que eso los llevaba a volverse súper. Pero en el caso de Superman tuvieron que ponerle la noción de la kriptonita, porque de lo contrario no hubiera existido en lo más mínimo nada que fuera atractivo del personaje. ¿De qué te sirve ver a alguien que siempre sabes que va a ganar? Y sí, te puedes sentir protegido, pero lo interesante de ese personaje empieza cuando es vulnerable, y esa es la historia de los judíos y la Torah que traemos desde hace miles de años. El humano es el único ser capaz de crear historias que sepamos en todo el universo. Y prácticamente es lo que nos ha llevado desde estar pegándole al piso con piedras a lo que podemos crear el día de hoy. Superman no es nada nuevo. Llevamos creando historias desde hace miles de años. Justamente esas historias se llamaban mitologías, lo que hablaba de dioses que se relacionaban con los seres humanos, pero que siempre marcaban algo superior. A ellos los definía su poder. Y en la modernidad nosotros ya nos deshicimos de los dioses, pero hasta cierto punto buscamos recrearlos como si fueran superhéroes. Suena muy raro. Y este prácticamente es el conflicto de Superman. ¿Alguna vez te ha pasado que encuentras un lugar tan usual como tu casa, pero te sientes completamente ajeno también? Justamente esa es la experiencia de Superman, en donde una persona que creció en la Tierra, que creció como ser humano, se siente completamente diferente. Y eso es también la experiencia del judío en la diáspora. Las personas que somos judías podemos nacer en diferentes países, no exactamente en Israel. Y de hecho, Israel existe desde el 48. ¿Alguna vez has estado toda tu vida en un mismo lugar pero no te sientes parte? Esa es la experiencia de Superman y también es la experiencia de los migrantes judíos a lo largo del tiempo. Mi propia madre vino del Líbano, el papá de mi papá vino de Alepo, yo nací en México y no importa cuánto tiempo me quede acá, cuando ya empiezo a sentirme más mexicano, ahí es cuando veo a personas gritando en contra de mí con el antisemitismo. Esta es también la historia de Jerry Siegel y Jeffrey Schuster. Ellos dos habían llegado a una nueva tierra para poder encontrarse con el mismo tipo de rechazo. El ser judíos no es algo malo, es algo que repetimos una y otra vez, pero el antisemitismo nos responde de que no importa qué hagamos, al parecer puede que nunca nos sintamos bien en el lugar donde nacimos. Eso es lo que le pasa a Superman. Muchas personas hablan de Superman como si fuera solamente este héroe, pero pocas personas se dan cuenta que tiene tres diferentes tipos de nombre. Por un lado tienes a Clark Kent, que es el nombre humano que se le dio. El otro tienes a Superman, que es en donde él vuela. Y el último nombre es el nombre privado, el que casi nadie conoce. Ese nombre es Kal-El, justamente el que responde y refleja muchísimo más de su propia historia. Superman no nada más se trata del personaje que se encuentra en la vía pública, sino se trata también de lo que pasa tras bambalinas y de los niveles que una identidad puede alcanzar. Eso es también lo que nos pasa a los judíos de la diáspora en muchos países. Por un lado, podemos prender las velas de Shabbat, bailar el Mazel Tov en las bodas y prender la Hanukkah cada diciembre, pero cuando salimos a la calle tenemos que agarrar nuestra identidad
y hasta cierto punto ocultarla. No por miedo a quienes somos, ni porque nos avergoncemos, sino porque sabemos que el judaísmo lo que hace es ir alrededor de la vida misma. Y así es como muchas personas no nada más ocultan su identidad, sino que terminan perdiéndola. Terminamos viviendo dos diferentes vidas, en donde por una tienes que salir a dar la cara hacia los demás, y por la otra tienes que regresar a tener tu vida familiar. Y es bastante difícil. Yo como judío me ha tocado ver a Superman como un reflejo hasta cierto punto de lo difícil que es tener una identidad en el siglo XXI. La película de Superman de James Gunn que acaba de salir es el ejemplo perfecto. Es justamente la plataforma, no nada más para hablar de lo que son los superhéroes o de qué bonita estuvo, sino también para hablar del pueblo judío. Y lo más interesante es de que nosotros no aprovechamos tanto esa oportunidad para causar empatía. La película, que muchas personas han catalogado como anti-israelí, es una cosa muy rara, porque honestamente yo no las entiendo. Yo no había visto una película más sionista en mi vida. Y es porque esta película retrata no nada más al pueblo judío, sino también mucho de lo que está pasando en Medio Oriente. Superman, una vez más, viene como plataforma para ayudarnos a entender qué se siente tener diversas identidades. Y cómo, no importa qué es lo que hagas, siempre va a haber alguien que va a encontrar razones para odiarte. Muchos de los paralelismos que se hacen es con Lex Luthor y con la idea completa de que Superman está tratando de salvar a este lugar de civiles. Y si tú crees que Superman no es una historia judía, pues déjame en los comentarios. Se vale la pena tener la opinión, pero si sí crees, creo que me gané una suscripción nueva. Superman, una vez más, en la nueva película de James Gunn se utiliza como la plataforma perfecta para poder platicar sobre la identidad, y en específico, la identidad judía. Justamente esta película se mete con los orígenes de Superman, y mucho de ello también se mete con los orígenes de Superman como personaje. Superman no llega de la nada. Su historia realmente es un eco de la Torá. Justamente es un niño que llega a un lugar completamente ajeno a sí mismo, separado de sus padres, y que poco a poco tiene que recuperar su propia identidad. ¿No les suena? Un poco como Moisés. Y curiosamente, viene y regresa para salvar a todos y mantenerlos unidos. La historia de Superman no se trata solamente de quién derrota o qué tan fuerte es, sino lo que más le importa a Superman es mantener su propia identidad. Ese es el conflicto en cualquier película, serie o incluso historieta que veas sobre lo que es Superman. Superman es uno de los pocos superhéroes que no se pone una máscara para salir a combatir el crimen, sino que se pone una máscara para estar en sociedad, como si su parte privada fuera algo que tuviera que esconder. Y prácticamente la idea de salvar a las personas la hace con su verdadera cara. Este también es el ideal judío. Esta idea de que tenemos que poder ver por nuestro prójimo, tratar de hacer el bien independientemente del antisemitismo, de tener que cubrirnos respecto a personas que seguramente no van a entendernos y que de alguna manera nos van a acabar odiando independientemente de cómo nosotros nos portemos con ellos. No obstante, la idea de ser judío es prácticamente la misma que plantea Superman. Es tratar de mantener la vida independientemente de todo. Superman viene como una voluntad divina que baja de los cielos para tratar de ayudar al ser humano a recordar lo que es importante, de cómo la justicia y cómo la empatía no nada más son valores, sino también son perspectivas, y de que el hombre común también puede tener la esperanza para poder reconectar con sus propias raíces y ser mucho más allá que un ser humano, porque la realidad es que Superman necesita separar su identidad para poder ser el ideal que es. Siempre se trata de luchar hasta el final y terminar viendo la vida como un valor por sí mismo. Superman no es increíble porque tiene super fuerza o porque puede hacer más que cualquier otra persona, sino es porque puede mantener su identidad independientemente de todas las etiquetas que le quieren poner a él. Superman, al final, sí es el reflejo de los inmigrantes, pero es una historia profundamente judía que nos enseña a siempre ver por la vida, independientemente de cuáles sean las probabilidades.